A continuación voy a calcular las tensiones del circuito mostrado utilizando el método de análisis de circuitos por nudos, que es un procedimiento para obtener un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones linealmente independientes como incógnitas. Para que el sistema tenga pocas incógnitas, el circuito se dividirá en grandes zonas que están al mismo potencial eléctrico, es decir, dividimos el circuito en volúmenes equipotenciales denominados nudos, que se encuentran separados entre sí mediante cualquier elemento que no sea un cortocircuito. Por ejemplo, resistencias, bobinas, condensadores, fuentes de todos los tipos, cuadripolos, etc. Repito, un nudo es el conjunto de conductores conectados directamente entre sí y separados del resto del circuito por cualquier elemento no asimilable a un cortocircuito. En este circuito tenemos los conductores inferiores, los conductores de la esquina superior izquierda y los conductores de la esquina superior derecha que están separados entre sí por otros elementos. En el método por nudos, las incógnitas son las tensiones de los nudos respecto a otro nudo del circuito cuya tensión se toma como referencia. En los programas de simulación de circuitos y también en esta asignatura, al nudo de referencia se le denomina nudo cero, precisamente porque el valor de su tensión es cero. En circuitos complejos se suele tomar como referencia la parte del circuito conectada a tierra, o si es un circuito que no está conectado a tierra, por ejemplo el móvil que llevamos en el bolsillo, pues la masa o la zona conductora más grande, que se considera que tiene una tensión lo más constante posible con respecto a tierra. Si no me indican en el enunciado qué referencia tengo que tomar, tomo el nudo más extenso o el más interconectado, que en este circuito es el inferior. A continuación, enumeraré los nudos del circuito utilizando las letras del abecedario y siguiendo el orden de lectura. Nudo A en la esquina superior izquierda y nudo B en la esquina superior derecha. En el método de nudos, las incógnitas son las tensiones de los nudos respecto de la referencia. En este caso, son la tensión del nudo A respecto al nudo de referencia 0 y la tensión del nudo B al nudo de referencia. Las incógnitas son los potenciales de los nudos respecto de la referencia, que al ser potenciales cumplen la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones. Por tanto, solo faltaría aplicar el balance de corriente, es decir, la primera ley de Kirchhoff de las intensidades en los nudos A y B, ya que solo necesitamos dos ecuaciones linealmente independientes. De hecho, el balance de corriente en el nudo de referencia se puede demostrar que es una combinación lineal de la ley de Kirchhoff en el resto de nudos. Vamos con el nudo A. La suma de las corrientes que salen del nudo A por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo A por las fuentes. Las corrientes que salen del volumen A por las resistencias son la corriente por la resistencia de 2 ohmios, que es la tensión en sus bornes con el sentido de la referencia saliendo del nudo A, dividido por la resistencia de 2 ohmios. U a 0 dividido para 2 ohmios. La corriente por la resistencia de 4 ohmios es la tensión en sus bornes con el sentido de la referencia saliendo del nudo A dividido por la resistencia de 4 ohmios, es decir, UAB partido por 4. La tensión en la resistencia de 4 ohmios con el sentido de la referencia saliendo del nudo A y llegando al terminal B se denota UAB, es decir, la tensión desde A hasta B, y la calculamos yendo del terminal positivo al terminal negativo de la referencia. Repito, la tensión UAB la podemos calcular yendo del positivo de la referencia al nudo negativo de la referencia y volviendo al terminal negativo. Calculo la tensión UAB, salgo de A, nos encontramos UA0 a favor del recorrido, es decir, signo positivo, y UB0 en sentido contrario a la trayectoria, signo negativo. La regla mnemotécnica es:
el nudo del terminal positivo de la referencia aparece en la fórmula con signo positivo y el nudo del terminal negativo de la referencia aparece con signo negativo. Pueden calcular la tensión entre dos nudos aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones o a través del nudo de referencia, o bien aplicar la regla mnemotécnica de los signos o una que veremos después. Escojan el método que quieran, pero no fallen al aplicarlo. No pueden errar en esto que es tan sencillo. Vamos ahora a estudiar las intensidades inyectadas a los nudos por las fuentes. La suma de las corrientes que salen del nudo A por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo A por las fuentes. Ahora calculamos las corrientes que entran al nudo por las fuentes. Al nudo A, la fuente de la izquierda le aporta 6 amperios, pero la fuente superior le quita 3 amperios. Por tanto, la corriente total que aportan las fuentes del nudo A es más 6 amperios suministrados por la izquierda, menos 3 amperios sustraídos por la derecha, hacen 6 menos 3 igual a 3 amperios netos inyectados por las fuentes al nudo A. Ahora me centro en el nudo B. La suma de las corrientes que salen del nudo B por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Las corrientes que salen del volumen B por las resistencias son la corriente por la resistencia de un ohmio, que es la tensión en sus bornes, con el sentido de referencia saliendo del nudo B, dividido por la resistencia de un ohmio. Es decir, V0 partido por un ohmio. La corriente por la resistencia de 4 ohmios, que es la tensión en sus bornes, con el sentido de referencia saliendo del nudo B, dividido por la resistencia de 4 ohmios. VA dividido por 4 ohmios. La tensión en la resistencia de 4 ohmios con el sentido de referencia saliendo del nudo B y llegando al terminal A se denomina UBA, es decir, la tensión U desde B hasta UAB es igual a UAB, rebobinemos, UBA es igual a UAB, pero cambiado de signo el valor. La tensión VA la podemos calcular yendo del terminal B hasta el terminal A través de la referencia. Nos encontramos V0 a favor del recorrido, es decir, signo positivo, y UA0 en sentido contrario a la trayectoria, signo negativo. La regla mnemotécnica que pueden utilizar es que el primer nudo o nudo de partida lleva signo positivo, porque ser el primer ACO es algo muy positivo. Y el último nudo que aparece en la tensión va con signo negativo, porque ser el ultimaco es algo muy negativo. Escojan el método que quieran, pero háganlo bien. La suma de las corrientes que salen del nudo B por las resistencias es igual a la suma de las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Ahora calcularemos las corrientes que entran al nudo B por las fuentes. Al nudo B, la fuente superior le inyecta 3 amperios y la fuente de la derecha le suministra 5 amperios. Por tanto, la corriente total que aportan las fuentes al nudo B es más 3 amperios abastecidos por la izquierda, más 5 amperios añadidos por la derecha, hacen 3 más 5 igual a 8 amperios netos inyectados por las fuentes al nudo B. Hemos obtenido las ecuaciones correspondientes a los balances de corrientes en los nudos distintos del nudo de referencia. En circuitos grandes, el método de nudos, como lo acabamos de aplicar, es laborioso y proclive al fallo. Incluso en un circuito tan pequeño como el mostrado, el método matricial tiene muchas ventajas. Fíjense si es práctico que hasta los simuladores de circuitos utilizan el método matricial para resolver los circuitos. Lo primero que hacemos es escribir la estructura de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, UA0 y V0. Como tenemos dos incógnitas, UA0 y V0, escribiremos matricialmente un sistema con una matriz 2×2 que multiplicada por el vector de incógnitas sea igual al vector de términos independientes.
Según la ley de Ohm, la corriente que circula por un conjunto de resistencias conectadas en paralelo es la conductancia equivalente multiplicada por la tensión. La conductancia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. El nudo A tiene conectado las resistencias de 2 y de 4 ohmios. Por tanto, en la primera posición de la matriz escribo 1/2 más 1/4, que es la conductancia de una resistencia de 2 en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Pero si se fijan bien, las dos resistencias no están en paralelo, porque tienen los mismos colores, porque no tienen los mismos colores en sus extremos. Una resistencia está conectada a la referencia, color azul, y la otra resistencia está conectada al nudo B, color verde. Como la resistencia de 4 ohmios está entre los nudos A y B, en la posición AB de la matriz tengo que colocar su conductancia, que es 1/4, pero con signo negativo porque el término está fuera de la diagonal. Y ustedes saben que al que se sale de la diagonal en la formación, ¡zasca! Le pedimos nota, perdón. Lo significamos con un signo contrario. Al otro lado de la igualdad, en el término independiente correspondiente a las intensidades inyectadas por las fuentes en el nudo A, escribimos el abastecimiento de 6 amperios de la fuente derecha al nudo A menos la sustracción de 3 amperios que perpetra la fuente superior. Ahora me fijo en el nudo B, que tiene conectada una resistencia de 4 ohmios y la de 1 ohmio. Por tanto, en la posición BB de la matriz escribo el inverso de 1 más el inverso de 4, que es la conductancia de una resistencia de 1 ohmio en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Como la resistencia de 4 ohmios está entre los nudos B y A, en la posición BA de la matriz tengo que colocar su conductancia, que es 1/4 con el signo negativo, porque el término está fuera de la diagonal. Y ya saben lo que pasa al que se sale fuera de la diagonal. Al otro lado de la igualdad, en el término independiente, correspondiente a las intensidades inyectadas por las fuentes en el nudo B, escribimos los 3 amperios abastecidos desde la fuente superior al que se añaden los 5 amperios que aporta la fuente de la derecha. Recapitulamos. En la diagonal principal de la matriz hemos aplicado la ley de los inversos de las resistencias para calcular la conductancia equivalente de todas las resistencias conectadas al nudo considerado. Como si todas las resistencias estuvieran conectadas entre el nudo considerado y el de referencia. Las resistencias que no están entre el nudo considerado y el de referencia se contrarrestan fuera de la diagonal de la matriz, apareciendo su conductancia con el signo negativo en la posición correspondiente al par de nudos que interconecta. Una vez construida la matriz, es conveniente comprobar que fuera de la diagonal todos los términos llevan signo negativo, porque es fácil olvidarse el signo negativo fuera de la diagonal. El término independiente es un vector que contiene las intensidades de las fuentes, con signo positivo cuando alimentan al nudo y signo negativo cuando extraen la corriente del nudo. Una vez planteado el sistema de ecuaciones, resolvemos ese circuito, resolvemos ese sistema de ecuaciones y obtenemos las tensiones de los nudos con respecto a referencia, que para el nudo A es 6,57 voltios y para el nudo B es de 7,71 voltios. Ya tenemos el problema resuelto. Recapitulemos lo que hemos visto. El fundamento del método de nudos es el balance de corriente en los nudos utilizando como incógnitas la tensión de los nudos respecto a uno que se toma como referencia. Al elegir como incógnitas los potenciales eléctricos, automáticamente se cumple la ley de Kirchhoff de la tensión. El sistema de ecuaciones se obtiene aplicando el balance de corriente a cada nudo o volumen equipotencial, excepto al nudo de referencia, por dos razones. La tensión en el nudo de referencia es 0. No es una incógnita, por tanto el sistema tiene una incógnita menos que número de nudos. La segunda razón es que aplicando la ley de Kirchhoff de las intensidades se obtienen tantas ecuaciones linealmente independientes como nudos, salvo una,
que es combinación lineal de las anteriores, porque la ley generalizada de Kirchhoff de la intensidad indica que si se cumple esa ley en todos los nudos de un circuito excepto en uno, también ha de cumplirse en ese nudo restante. Las ecuaciones correspondientes al balance de corriente se pueden escribir matricialmente como tienen en la pantalla. El término de la izquierda es la suma de las corrientes que salen de cada cada nudo por las resistencias. Los elementos de la matriz se denominan admitancias de nudo y se denotan con la letra Y mayúscula. Además, la matriz es simétrica. Los elementos de la diagonal principal de la matriz son la suma de las conductancias conectadas al nudo considerado, con signo positivo. Los elementos de fuera de la diagonal de la matriz son negativos y corresponden a la suma de las conductancias conectadas entre dos nudos I y J, cambiado de signo. El término de la derecha corresponde a la suma de las corrientes inyectadas a cada nudo por las fuentes de alimentación. Las intensidades de alimentación de los nudos son positivas cuando las fuentes inyectan, alimentan, aportan, suministran, abastecen o añaden corriente al nudo. Está claro que eso es algo positivo y debe tener un signo positivo en el vector de intensidades inyectadas al nudo. Las intensidades de alimentación de los nudos son negativas cuando las fuentes sustraen, desabastecen, quitan, extraen, retiran, drenan o se apropien de corriente del nudo. Eso está muy feo. Eso claramente tiene que tener un signo negativo cuando extraemos corriente del nudo por fuentes. Pueden utilizar una regla mnemotécnica para acordarse del signo de las fuentes de corriente en el vector de intensidades de alimentación del nudo. Las intensidades de alimentación de los nudos son positivas cuando las fuentes inyectan, alimentan, aportan, suministran, abastecen o añaden corriente al nudo. Todo esto es positivo, claramente positivo. Las intensidades de alimentación de los nudos son negativas cuando las fuentes sustraen, desabastecen, quitan, extraen, retiran, drenan, privan o se apropian de corriente del nudo. Claramente tiene que ser negativo el término de una fuente que sustrae corriente del nudo.